Hola, yo soy Río y bienvenidos al primer episodio de Buscando la Piedra Angular. En el episodio anterior hablamos de una introducción y de un brevario de qué es lo que sí iba a tratar el canal y los temas que ya van desde ocultismo, arte, religión, magia, mito, rito, etc. Sobre todo enfocándonos también en la alquimia. Y en esta primera edición vamos a empezar con los constructores de catedrales. Para eso tenemos que ir atrás en el tiempo y empezar desde la Edad Media, aproximadamente entre el 900 y el 1420 después de Cristo. Esto para entender un poco el contexto en el cual la alquimia y esta magia ocultista empezó a florecer, se conservó y empezó a esparcirse por el resto de Europa. Y para eso hay que entender primero que las formas de pensar en la que lo hacemos hoy y cómo entendemos las cosas es distinta a la forma en la que lo hacían en ese momento, empezando porque no había para ellos una distinción entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico. Para ellos no había una distinción tan grande entre estas epistemes. Ambas se abordan desde una perspectiva en la que hoy podemos observar la ciencia, un método para comprobar la verdad a través de la observación, la experimentación, la comprobación, y esto obviamente adaptado a las condiciones y al contexto de ese momento. Por esto, lo que ellos llamaban alquimia en ese entonces, nosotros lo podemos explicar con más de una ciencia. Yo personalmente la clasifiqué entre la filosofía, abarcando el pensamiento, abarcando la parte del alma, cómo debe llegar a ser oro, el estado puro, cómo todo es uno y uno es todo, la química siendo la parte de la experimentación y toda esta fase alquimista que dio los antecedentes a la química moderna, más sus propuestas de laboratorio, clasificación de metales y transmutaciones. Y por último, y con la que vamos a empezar hoy, es con el arte, o sea, la difusión, la conservación y todo esto a través de la pintura, la arquitectura y hasta la literatura. Y para empezar a hablar del arte hay que entender quiénes eran los que hacían arte. En ese entonces el hombre común estaba centrado en otras cosas y no ponía el arte como una prioridad, ya que dentro de su cotidianidad sus prioridades estaban dentro de conseguir comida, de trabajar, mantener a su familia, tener una familia y estaba más alrededor de satisfacer las necesidades básicas. Entonces el campesino promedio no estaba ligado al arte. Quienes estaban ligados al arte lo producían y lo creaban en ese entonces eran los reyes, los nobles y los monjes en los monasterios. Justamente porque ellos podían permitirse otros lujos, tenían el dinero y los recursos y el tiempo libre suficiente para darse el espacio de crear, pensar y sentir ese arte. Y dentro de todo esto, el arte en ese entonces, al menos en esta parte de Europa, estaba siempre ligado hacia Dios, justamente porque los reyes eran elegidos de Dios como para liderar a ese pueblo, y el clero estaba ahí como otros elegidos de Dios para transmitir la palabra y hacer que se cumpla su voluntad. Entonces, conforme la caída de Roma, al crecimiento de la Edad Media y la expansión del cristianismo, todo este arte fue cambiando, primero siendo uno que se centró más allá en la necesidad de lo que ellos querían que en la expresión, ya que en el momento en el que cayó Roma y empezó a expandirse, el cristianismo dejó de ser de alguna forma ilegal, empezó a tener más feligreses y empezó a tener la necesidad de cumplir con las necesidades de toda esa cantidad de gente, y el arte que se hacía en ese entonces consecuentemente respondía a esas necesidades, a la necesidad de las masas, y sobre todo como muchas de las personas en esta época no eran letradas, tenían que encontrar una forma de transmitir al pueblo qué es lo que trataban de decir. Una forma en la que a través de este arte pudieran vivir la gracia de Dios, pudieran entenderla y de alguna forma pudieran sentirla. Entonces, en estas primeras épocas el arte era totalmente funcional. Cierto, por ejemplo, las artes plásticas trataban de expresar solamente la idea y el sentimiento. Tenían técnica, pero no era el objetivo de esta. Su objetivo era transmitir la información, los pasajes de la Biblia, qué es lo que pasaba si te ibas al infierno, etcétera. Por eso podemos ver imágenes con formas chuscas, en situaciones que ahora nos pueden parecer cómicas o risibles, pero que en ese momento tenían el objetivo de espantar, de causar temor a la gente
o de causarles un sentimiento muy particular individualmente de la perfección o de la anatomía. Y la arquitectura, que era la que estaba centrada en darle ese espacio a la gente y darle ese lugar de adoración a Dios, estaba centrada principalmente en eso. Y en las primeras épocas estaba claramente la influencia de Roma dentro de todas sus paredes, columnas y hasta en la forma. Y esta catedral, siendo la Basílica Laterana en Roma, la primera de estas y de muchas, un gran ejemplo de lo que se está mencionando. En sí, las edificaciones son un reflejo de su pueblo y tratan de representar cómo piensan y qué es lo que sienten. Si bien los romanos, por ejemplo, entendían el dolor que era como algo pasajero y podías aprender de él, para los primeros cristianos del otro lado lo entendían como algo más inherente que tenía que pasar, sentir y soportar de una manera más resiliente, como por ejemplo también se aplica a la abstención sexual, y ligado esto al sufrimiento de Cristo y su sacrificio. Consecuentemente, todas estas ideas, simbología y forma de expresión era lo que se trataba de ligar en estas edificaciones, aunque en un inicio haya sido muy bruto. Dentro de esto se fue buscando y aplicando diferentes simbolismos, también uno que no solamente existió en esta primera catedral, sino que fue evolucionando y perduró a lo largo de muchos estilos, fue la luz, ya que la luz es un elemento muy importante para los cristianos, ya que simboliza al mismo Cristo, a Dios, antes y después de ser cuerpo. Entonces, en el momento de aplicar la luz a la arquitectura y darle un punto focal, era una forma en la cual podían expresar ese amor y conocimientos ancestrales. Y por ejemplo, esta catedral, la Basílica Laterana, es un lugar antes hecho de que el cristianismo tuviera ese característico sentido arquitectónico, es decir, que cumplía una función, un primer intento, y ya después empezó a encontrar su propio estilo, su personalidad, pero sin embargo, en estos inicios tuvo mucho parecido a las construcciones romanas, con la ciudad donde estaba levantada por varias columnas, contenía un atrio que pretendía ser una transición del mundo exterior al santuario, y en un costado se le permitía la entrada a la luz, además de que todas las partes de esta construcción representaban un proceso del camino espiritual del cristianismo. Desde el atrio se accedía a la nave, compuesta por una nave central y 4 naves laterales. La nave central terminaba en un arco del triunfo, que delante del ábside se encontraba el altar en posición más elevada, colocando encima de la tumba del apóstol una serie de columnas salmónicas adornadas de zarcillos que representan la vid, la forma de una pantalla disimulada, la tumba y el altar. El transepto que parece detener el impulso de la nave representa para los fieles el santuario propiamente dicho. El atrio, la nave y el transepto simbolizan las 3 etapas de la vida cristiana de las que hablan los padres en la Iglesia: la purificación, la iluminación y la unión con Dios, a la que corresponden respectivamente el bautizo y la enseñanza y la Santa Cena. Y esto va ligado inherentemente a la interpretación y obra del arquitecto, ya que si bien existen los planos y está la parte simbólica hecha de una manera, quienes los van a traer a la realidad son los arquitectos, y su creatividad y forma de expresar juegan un papel muy importante dentro de este, ya que ellos van a tener no solamente que traer la visión a la vida, sino transmitir toda esa emoción en el espacio tridimensional, y muchas veces apoyándose de los pintores y de estos elementos para crear toda esta sensación y de que sea de una forma que no solamente sepas qué es lo que estás observando y que estás viendo el proceso de cristiano, sino que lo empieces a vivir y sea de alguna manera performático desde el inicio, transmitiéndote sensaciones que no puedes olvidar y que te hace sentir diferente a como estás en otros sitios, dando la sensación de que este es un lugar especial y que efectivamente ahí puedes encontrar y conectar con Dios. Estos siendo un lugar donde el cuerpo de Dios fuera representado y sus fieles otros cuerpos puedan estar dentro de este. Y más importante, puedan permitirse existir y sentir y saber que es real, sentir una conexión más allá solamente de lo que te dicen tus ojos, sino de lo que encantan a tus sentidos. Y para esto el cómo se traducen las simbologías es muy importante. Por ejemplo, Mosquera en el ocultismo medieval habla de los secretos de los maestros constructores.
y explica las diferencias entre los símbolos y las simbologías. No solamente cómo estos están ocultos en el arte, sino el cómo cada persona, con el bagaje que tiene, la interpretación que le da. Para esto, hay que tomar en cuenta que se puede tener una apertura a diferentes formas de ver estos símbolos y diferentes lecturas de cómo interpretarlo, y él describe que hay dos formas, la heterodoxa y la ortodoxa. Entonces, muchos de los símbolos, si bien pueden tener una versión ortodoxa y que va conforme a las ideas de la Iglesia, también se le puede buscar una forma heterodoxa, dada gracias a los constructores de catedrales y que muchos de ellos pertenecían a diferentes gremios ocultistas, y no que necesariamente fueran en contra de la Iglesia, porque a final de cuentas estaban trabajando para ella, simplemente que la forma en la que entendían y expresaban esa filosofía era distinta. Y de ahí viene la parte ocultismo, ocultar, ya que si bien no creo que haya algo malo en la diferencia de pensamientos, en ese entonces la Iglesia era muy celosa con quién y cómo se expresaban esas ideas. Consecuentemente, muchas de estas filosofías y formas de ver heterodoxas fueron ocultadas y expresadas de una manera en la que solo los que supieran y quisieran entendieran esos símbolos y pudieran saber que ahí era el camino sin poner su vida en riesgo. Y hay que tomar en cuenta que la construcción de una catedral es algo muy preciso y es algo totalmente largo. La idea de hacerlo es totalmente distinta a cómo se empieza a surgir, ya sea por el suelo, la planeación, los sucesos sociohistóricos que van pasando, que van cambiando cómo va haciendo la catedral, la disponibilidad de materiales y sobre todo las personas, porque estos procesos eran tan largos que pasaban más de una vida de una persona para construirlas. Y consecuentemente, los símbolos, si bien se mantienen, pueden empezar a cambiar o más bien a evolucionar a lo largo de los años. Un ejemplo de cómo a lo largo de los años estos símbolos pueden cambiar es el del laberinto de Amenémenes II, el cual fue un faraón en Egipto y el cual mandó a hacer un laberinto, el que se refieren que inspiró al laberinto de Dédalo y toda esa mitología para la construcción del laberinto del Minotauro, siendo otro ejemplo de cómo hay otra gran conexión entre Egipto y Grecia. Esta leyenda grecolatina fue tomada en el futuro por la psicología moderna en el estudio del complejo universo del inconsciente del ser humano. Ante esto vamos a dar una pequeña vuelta dentro del simbolismo del laberinto y la muerte. En sí, hay una asociación del laberinto con la muerte y se dice que este es el camino hacia la misma muerte. No solamente se hace una comparación de esta con la leyenda del laberinto y el Minotauro, sino que también dentro del panteón egipcio se sabe que durante el proceso de la muerte, Anubis, dios de la muerte y de los ritos funerarios, sostiene un hilo con el que le fue confiado la vida de un difunto para llegar al camino correcto. Hay un énfasis especial en el que Anubis no puede soltar dicho hilo, ya que además de ser una responsabilidad acuñada a él, si lo hace el difunto se perdería. Esta es una similitud con la historia de Teseo y el Minotauro, donde Ariadna no debía de soltar el hilo, ya que al hacerlo Teseo perdería el camino dentro del laberinto. Tomando eso en cuenta, hagamos un salto al laberinto en la iglesia, empezando con el laberinto de San Repartus, una de las primeras representaciones, el cual tiene en el centro escrito Santa Ecclesia, y que en sí también representa el triunfo del hombre sobre el laberinto, es decir, en la muerte. Las espirales de este son muy precisas hacia qué sentido van, en qué orden están y sus repercusiones se asocian con el proceso evolutivo humano. Este orden es el que también se utiliza en los grados de iniciación, donde se representa con una escalera o un caracol ascendente, siendo estos conocidos como el dragón del conocimiento o la serpiente de la sabiduría. Elementos que con la tradición ortodoxa se asocian con el pecado, y en general estos patrones de laberintos eran los que se usaban en las iniciaciones de los gremios artesanos medievales, iniciación la cual consignaba un rito. Dice Mosquera, según la tradición de los gremios medievales, los compañeros constructores cuando celebraban sus rituales iniciáticos efectuaban una vuelta alrededor del templo y en su interior, siguiendo el movimiento del sol, se detenían con los símbolos que iban apareciendo en el recorrido, y mientras recitaban las fórmulas del gremio correspondiente al que pertenecían,
y proseguían esta ronda hasta terminar con la circunvalidación del edificio. Y bueno, consecuentemente a lo largo de muchos años se le ha dado muchas interpretaciones y buscado muchos significados a la historia de Teseo y el Minotauro, ya sea la concepción del bien y el mal, el que desarrollamos con el camino en la muerte, o a un ámbito psicológico mucho más profundo y cómo tratar de explicar el camino de la mente para procesar nuestras ideas. De cualquier manera, es un ejemplo de cómo estos símbolos van cambiando con los años y cómo se van adaptando a lo que es hoy lo que tenemos enfrente. Y consecuentemente hay que tomar en cuenta que la catedral que tenemos enfrente o el elemento es diferente a muchos de los otros que tenemos en otros lados, más que nada por su historia propia. Y el entender esa historia propia nos va a ayudar a entender si ese símbolo que tenemos enfrente es efectivamente meramente ortodoxo o tiene una significación también heterodoxa. O incluso si en algún momento la tuvo y se perdió. ¿Por qué se perdió? De cualquier manera, es una forma en la que las piedras nos pueden contar su propia historia. Y de esta misma manera, el entender cómo el proceso de los constructores de catedrales iban teniendo y qué tipo de ritos nos pueden explicar mucho sobre lo que pensaban en ese momento, lo que sentían y lo que pasó. Algunos de los ritos será primero dentro de la excavación donde van a ir los primeros pilares y cimientos de la catedral. Se sacrificaba un hombre en forma de agradecimiento y pedir perdón a la tierra, agradecimiento por permitirles edificar en la construcción y que no se les fuera a caer, pedir perdón por irrumpir en el territorio y al final en el centro, poniendo una piedra siendo esta el centro de la obra, que se conoce como la piedra angular o piedra címera. A la altura donde se encuentra esta piedra es donde va a estar el punto más alto de la construcción. Este ritual pasó con el paso de los años a modificarse primero cambiando el sacrificio del hombre por el de un gallo negro, hasta después llegar a convertirse en un ritual meramente simbólico, donde se hacía la representación del sacrificio en una mesa. Otro ritual es el de la inauguración, donde también se consagra una piedra y en el cual se pide perdón, solo que esta vez a los cielos, ya que al levantar la catedral se va a llegar a ese reino también. Este ritual se ha pasado hoy en día a hacerse durante la colocación de la primera piedra. Un último ritual que hacían también era en el cual se consagraba una última piedra, la cual se ponía en una de las 4 esquinas del templo principal con el objetivo de insulfar la vida que el alma de la piedra despertara, y dando así un paso a muchos estilos arquitectónicos, muchas formas de expresión y muchas formas de representar muchas ideas y sobre todo que se conservan hoy en día, y el ver qué tantos cambios han tenido a lo largo de los años nos va a enseñar mucho de su historia.